mi amigo Eli no paraba de golpear su linterna como si fuera una baqueta. Clic, clic, clic. Hacía que el haz de luz parpadeara entre la maleza y la verja rota, como si el lugar apareciera y desapareciera. Tío, dije en voz baja aunque no había nadie cerca, vas a acabarte la batería antes de que entremos. Eli me sonrió por encima del hombro. Tenía esa mirada que siempre ponía cuando creía que iba a ser el primero en descubrir algo. No del tipo, encontré 20 pavos en el bolsillo de una chaqueta. Del otro tipo. Del tipo tonto. Traje repuestos, dijo, y se dio una palmadita en el bolsillo. Tranquilo. No estaba tranquilo. Me había estado ardiendo la piel desde que dejamos la carretera principal y tomamos el carril de servicio de grava que ya no aparecía en los mapas. Los árboles estaban demasiado cerca. El aire olía a metal mojado. Y el edificio de enfrente, medio derrumbado, con las ventanas rotas y el tejado desplomado, parecía menos abandonado y más abandonado con prisa. Solía ser una oficina de propiedades del condado. Eso dijo Eli. Una especie de edificio administrativo, cuando la zona del lago tenía más personal, más turistas, más dinero. Luego hubo desapariciones. Ni una sola. Ni una tragedia local, de la que la gente hable durante una semana. Más bien una fuga lenta. Un niño que no volvió a casa. Un excursionista cuya camioneta se quedó parada en un sendero durante 3 días. Un empleado de mantenimiento que entró a hacer su turno y nunca volvió a salir. Cosas de las que la gente discutía en línea. Cosas que los adultos ignoraban, pero que probablemente se escaparon o se perdieron. Eli no se encogió de hombros. Lo guardó. Tenía una carpeta en su teléfono llamada Hombre Despellado, como si fuera un proyecto escolar. «Estás haciendo lo del hombre despellejado ahora mismo», dije, e intenté sonar como si pensara que era una tontería. La sonrisa de Eli se ensanchó. «Lo dices como si no fuera la cosa más genial del mundo». «No lo es», dije. «Es una creepypasta». «No es una creepypasta», replicó al instante. Como si hubiera estado esperando a que lo dijera. «Ha habido gente desaparecida de verdad. ¿Has visto los carteles? ¿Has visto los puestos de vigilia con velas? Eso no es inventado». Miré hacia la puerta. Alguien había atado una tira de cartón a la valla con bridas. La marca estaba borrada por la lluvia, pero aún se podía leer. «Prohibido el paso, estructura insegura». Debajo, alguien había escrito, con otra letra. «Está ahí dentro». Eli la iluminó con su linterna como si estuviera leyendo la etiqueta de una exposición. «Ahí tienes», dijo triunfante. «¿Lo ves? Hasta los de aquí lo saben». «O los de aquí quieren que los adolescentes dejen de entrar sin permiso», dije. Eli se acercó a la puerta y levantó la cadena donde la habían cortado y atado. «No vamos a entrar. Entramos, grabamos algo y nos vamos. Eso es todo». Dijo «grabación», como si fuera un documental y no 2 idiotas con linternas baratas y un teléfono al 10%. Dudé. Podría haberme dado la vuelta en ese mismo momento. Podría haberle dicho que se fuera al diablo y haberme ido a casa a jugar y fingir que todo era normal. Pero ya lo había seguido hasta aquí. Y lo que pasaba con ella era que, si te echabas atrás, lo hacía de todos modos. Solo. Entraba, se lastimaba, y yo tenía que vivir con eso. Así que pasé por encima de la cadena cortada y lo seguí. La maleza era más alta por dentro, como si el terreno hubiera estado creciendo salvajemente durante una década. Los cristales rotos crujían bajo nuestros zapatos. Un letrero metálico que probablemente tenía el sello del condado yacía boca abajo en la tierra. Eli apuntó con su linterna a las puertas principales. El cristal había desaparecido. Las puertas dobles estaban abiertas como una boca. Adentro estaba oscuro. Incluso con las luces encendidas, se sentía oscuro. ¿Sabes cómo algunos lugares parecen como si aún tuvieran aire circulando? Como si fueran solo edificios vacíos. Este no. Esto se sentía, abarrotado.
Como si la oscuridad fuera algo ahí dentro, esperando a ser perturbada. Última oportunidad, murmuré. Ellie miró hacia atrás. Ya estás aquí. Y entonces entró como si fuera un reto. El vestíbulo olía a moho y papel viejo. Faltaban placas del techo en algunos lugares, dejando al descubierto nervaduras metálicas y cables colgando. Un escritorio de recepción estaba volcado como si alguien lo hubiera tirado con furia. Ellie se movía despacio, con la luz de la linterna escaneando el suelo. Cuidado al pisar, dijo, y su voz tenía esa extraña calma y excitación. Como si intentara demostrar que no tenía miedo. Pasamos por un pasillo con puertas a ambos lados. Algunas estaban abiertas. La mayoría cerradas. El edificio emitía pequeños ruidos, crujidos al asentarse, un goteo lejano, cosas que deberían haber sido normales. Pero cada vez que algo crujía, Ellie se estremecía. Intentó disimularlo, pero lo vi. Vale, dije en voz baja. Explícame lo del hombre desollado otra vez, porque nunca lo dices con claridad. Ellie levantó su teléfono, con la pantalla apagada, y abrió una publicación guardada. Dicen que trabajaba en mantenimiento aquí, dijo. Como cuando tenía personal. Y luego desapareció. Y luego empezó a desaparecer gente por la zona. Y unos excursionistas, supuestamente, encontraron. Tragó saliva y la luz de su linterna tembló. Encontraron un ciervo con la piel desprendida como una chaqueta. ¡Ey! Solo digo lo que decía el hilo. Los hilos dicen que los extraterrestres construyeron las pirámides, dije. Ellie me miró fijamente. Esto es diferente. Porque te da miedo. Porque es real, insistió. Pasamos por una oficina con una ventana rota. La luz de la luna caía en un pálido rectángulo sobre el suelo. El polvo flotaba en la viga como ceniza. Y entonces lo vi. Un rostro. No era una persona. No era un cuerpo completo. Solo, la silueta de un rostro en la oscuridad de la habitación, pálido contra la pared del fondo. Como alguien inmóvil, observándonos a través de una puerta. Se me heló todo el cuerpo. Me detuve tan bruscamente que Ellie chocó conmigo. ¿Qué? Silencio y asentí hacia la habitación. Ellie siguió mi mirada. Su linterna lo recorrió. El rostro desapareció. No es que se moviera. Como si nunca hubiera estado allí. Solo un trozo de papel pintado desprendido, más claro que el resto, curvándose en los bordes como una fina solapa. Ellie exhaló con una risa temblorosa que no tenía gracia. Tío. Estás nervioso. Vi algo, dije. Viste papel pintado. No discutí. Simplemente seguí adelante, porque quedarme quieto en ese pasillo se sentía mal. Como si el edificio quisiera que nos detuviéramos. Giramos a la izquierda, adentrándonos más en el lugar. Ellie seguía grabando pequeños fragmentos, susurrando comentarios como si estuviera presentando un espectáculo de fantasmas. Habitación 1, oficinas viejas, techo derrumbado, súper escalofriante. Quería decirle que se callara, pero el sonido de su voz era lo único que impedía que el silencio nos envolviera. Eso fue lo que me dije a mí misma, al menos. Pasamos por una escalera bloqueada por paneles de yeso caídos y barandillas retorcidas. La planta baja estaba medio inundada, el agua negra reflejaba nuestras luces en destellos rápidos. El sótano no, dije. Ellie asintió demasiado rápido. Sí. No. No intento morir. Seguimos caminando hasta que encontramos una pequeña oficina con las paredes intactas y una puerta que aún giraba sobre sus goznes. Tenía un viejo tablero de corcho en una pared y un archivador metálico oxidado en las esquinas. La ventana estaba rajada, pero no del todo rota. Se sentía como un remanso de paz. Ellie cerró la puerta tras nosotros y se apoyó en ella con un suspiro dramático. De acuerdo, dijo. Descansa. Me quité la mochila y saqué 2 botellas de agua. Me temblaban un poco las manos, y eso me molestó. ¿Estás bien?, preguntó Ellie, intentando sonar despreocupado. Sí,
mentí. Es que, este lugar es una porquería. Tomó la botella y giró la tapa. Este lugar es genial. Lo miré fijamente. Estás loco. Ellie sonrió y se limpió la boca con el dorso de la mano. Bueno, escucha, dijo, bajando la voz como si estuviera a punto de confesar algo. No solo quería comprobar si era cierto. Aquí va. Miró su teléfono, la pantalla se le reflejaba en los ojos. El amigo de mi primo desapareció el otoño pasado, dijo. Cerca del sendero del lago. Todos actuaron como si fuera normal. ¿Cómo? Ay, a veces la gente desaparece. Pero no encontraron nada. Ni siquiera una mochila. No dije nada. Ellie siguió adelante de todos modos, como si se lo hubiera estado conteniendo. Encontré estas publicaciones, dijo. La gente dice que pasó lo mismo hace años. La misma zona. Lo mismo, nada. Y entonces alguien mencionó este edificio. Como si estuviera relacionado. Como si aquí fuera donde empezó. Tragué saliva. Ellie, sabes que así funcionan los rumores. Entonces, ¿por qué hay ropa por todas partes?, replicó. ¿Por qué es algo que varias personas reportan? Ropa. Olvidada. Como si alguien, como algo, simplemente hizo un gesto de agarrar. Se la llevara. Abrí la boca para decirle que parara, porque mi cerebro no quería la imagen. Fue entonces cuando Ellie se quedó en silencio a media frase. Su rostro cambió. No fue miedo exactamente. Primero la confusión. Como si de repente no entendiera lo que veía. ¿Qué?, pregunté, y seguí su mirada hacia el suelo, detrás del escritorio. La luz de mi linterna disminuyó. Y se me encogió el estómago. Había sangre. No era una mancha pequeña. No era una mancha de alguien se cortó la mano hace años. Manchas oscuras y húmedas en la alfombra, pegajosas en los bordes. Un rastro que llevaba detrás del escritorio. Y desplomado en un rincón, medio en la sombra, medio bajo nuestra luz. Un cuerpo. Al principio, mi cerebro intentó convertirlo en otra cosa. Un maniquí. Un montón de ropa sucia. Entonces la forma se resolvió. Humano. Brazos. Piernas. Cabeza mal ladeada. Y lo peor no era que estuviera muerto. Era que estaba pelado. Como si alguien le hubiera quitado la piel a una persona como si fuera un disfraz. No tenía piel en los brazos. No tenía piel en la cara. Los músculos debajo se veían oscuros y brillantes, como carne cruda que se hubiera dejado fuera demasiado tiempo. Ellie emitió un sonido animal puro, sin palabras, solo una inhalación ahogada. Retrocedí hasta que mis hombros chocaron contra la puerta. ¿Qué? Empecé, pero no pude terminar. Mi lengua no quería nombrarlo. La linterna de Ellie tembló con tanta fuerza que el haz se estremeció sobre el cuerpo, sobre la sangre, sobre la pared. Entonces lo oímos. Un grito. No fuera del edificio. Dentro. En algún lugar del pasillo, más profundo, como si viniera de detrás de las paredes. Una mujer otra vez. El mismo tipo de grito de antes, dolor, no sorpresa. Un sonido largo y áspero que se repetía como si a quien lo emitía no se le permitiera detenerse. Ellie se tapó la boca con una mano. Susurré, tenemos que irnos. Ya. Ellie no se movió. Miraba el cuerpo como si su cerebro todavía intentara transformarlo en algo más. Ellie, susurré. El grito se cortó. Abrupto. Como si alguien hubiera tirado de una cuerda. Y en el silencio que siguió, oímos algo más. Pasos. No fuertes. No pisadas fuertes. Pasos suaves y pausados en el pasillo frente a la puerta de la oficina. Los ojos de Ellie se clavaron en los míos. No respiramos. El pomo giró. Lento. La puerta no se abrió porque Ellie la había cerrado, pero el pomo seguía girando como si quienquiera que estuviera afuera lo estuviera probando.
Entonces el pomo se detuvo. Una pausa. Y una voz, tan cerca que parecía estar dentro de mi oído, susurró por la rendija. Eli. El rostro de Eli palideció. Él susurró sin pensar, ¿cómo? Lo agarré del brazo con tanta fuerza que se estremeció. No, articulé. La voz de afuera cambió. Como si volviera a intentar el sonido. Eli, repitió, y esta vez sonó más como él. El mismo tono perezoso que usaba al decir mi nombre. El mismo ritmo. Como una grabación mal reproducida. El pomo de la puerta giró de nuevo. Más fuerte. La puerta vibró. Eli entró en pánico. Se abalanzó sobre el cajón del escritorio como si buscara un arma, cualquier cosa. El cajón se abrió con un chirrido, y en esa fracción de segundo de ruido, la puerta dejó de vibrar. Silencio. Entonces. Un golpe contra la madera. Ni una patada. Algo más pesado. Como un hombro. O una cabeza. Eli susurró, no estamos solos. En serio. Encontré un abrecartas en el cajón, oxidado, sin filo, apenas una cuchilla, pero lo cogí de todos modos porque sostener algo era mejor que no sostener nada. La puerta se estremeció de nuevo. Otro golpe, más fuerte. Se formó una grieta en el borde del marco, donde la madera estaba debilitada por la podredumbre. Eli se apoyó contra la pared, con los ojos abiertos como platos. Levanté el abrecartas como si importara. La voz de afuera susurró de nuevo, y esta vez no era la voz de Eli ni la de una mujer. Estaba mal. Mojado. Como un discurso pronunciado con una garganta que no encajaba. Abre. La puerta se cerró de golpe. El marco se astilló. La cerradura se rompió. La puerta se abrió de golpe y rebotó contra la pared. Y apareció. El hombre desollado no era un hombre como te lo imaginas. Tenía la forma de uno, sí, 2 brazos, 2 piernas, cabeza sobre un cuello, pero todo parecía como si hubiera sido construido de otra cosa. Sin piel. Sin pelo. Sin rasgos que lo hicieran humano. Su cuerpo era brillante y oscuro, con algunas crestas, como músculos y tendones expuestos, demasiado tensos sobre el hueso. Las manos eran demasiado largas, y los dedos terminaban en uñas pálidas y afiladas que parecían más bien fragmentos ganchudos. Su rostro. Ni siquiera sé cómo describirlo sin que suene falso. No tenía labios. Ni párpados. Sus dientes eran visibles todo el tiempo, no porque sonriera, sino porque no había nada que los tapara. Sus ojos estaban abiertos, secos, fijos en nosotros como 2 canicas muertas hundidas. Y olía a cobre y podredumbre. Como una herida abierta al sol. Eli hizo un ruido y salió corriendo. Eli. Grité, pero ya estaba pasando el escritorio, corriendo hacia el pasillo. La cosa se movía tan rápido que mi cerebro no podía seguirla. Un segundo estaba en la puerta, al siguiente estaba en medio de la habitación, girando la cabeza hacia Eli como si pudiera oír los latidos de su corazón. Se abalanzó. Blandí el abrecartas sin pensar, más por pánico que por plan. La hoja le golpeó el brazo y resbaló con un chirrido, como metal sobre piedra mojada. El hombre desollado no reaccionó como si sintiera dolor. Reaccionó como si me hubiera notado. Su cabeza giró lentamente hacia mí. Sus ojos se clavaron en los míos. Y juro, esta es la parte que me vuelve loco, que su expresión no cambió, porque no la tenía, pero algo en la forma en que me miró me hizo sentir que me reconocía. Como si estuviera decidiendo qué hacer conmigo. Entonces pasó junto a mí. No me rodeó. Pasó junto a mí, tan cerca que su hombro rozó el mío. Y me arañó el costado al pasar. 3 largos rasguños en las costillas, a través de la sudadera, a través de la camisa, calientes e inmediatos. Sentí que la tela se rasgaba. Sentí que la piel tiraba. Sentí que el calor se derramaba. Me tambaleé hacia atrás y golpeé la pared con tanta fuerza que vi las estrellas. Eli gritó desde el pasillo. No fue un grito largo.
Fue uno corto, entrecortado como si alguien se lo hubiera arrancado. Aún así, me impulsé hacia adelante, agarrándome el costado. Mis dedos se despegaron resbaladizos. «Eli», grité, y se me quebró la voz. El pasillo era un túnel de oscuridad y polvo. El haz de luz de la linterna de Eli rebotó violentamente hacia adelante y luego cayó, girando, dibujando círculos locos en el techo. Cojeé tras él, respirando con dificultad, con un dolor punzante cada vez que me movían las costillas. A la vuelta de la esquina, los vi. Eli estaba en el suelo, retrocediendo apoyándose en las manos como si no pudiera poner las piernas debajo. Su teléfono estaba a su lado, todavía grabando, con la pantalla parpadeando mientras intentaba enfocar. El hombre desollado estaba de pie sobre él. Eli sollozó, «Lo siento, lo siento». El hombre desollado se agachó y agarró a Eli por el hombro. Sin brusquedad. Casi con suavidad. Entonces tiró. El grito de Eli se convirtió en algo que jamás olvidaré. No porque fuera fuerte, sino porque sonaba como si todo su cuerpo intentara escapar de sí mismo. Intenté moverme más rápido y casi me desplomo. La cabeza del hombre desollado volvió a girarse hacia mí, como si estuviera comprobando. Entonces, con un movimiento rápido y demasiado practicado, tiró. Y la voz de Eli se cortó. El pasillo quedó en silencio, salvo por mi respiración entrecortada y el pequeño clic del teléfono de Eli, que seguía grabando entre el polvo. Miré fijamente la cosa y mi cerebro se negaba a aceptar lo que acababa de ver. El cuerpo de Eli se desplomó, flácido, mal. El hombre desollado levantó algo en su mano. No era un arma. Una sábana. Piel. Sentí náuseas. El hombre desollado se giró ligeramente, como si lo admirara, y luego se lo echó al brazo como si fuera una chaqueta. Dio un paso hacia mí. Recuperé mi cuerpo de golpe. Corrí. No recuerdo haber elegido la dirección. Simplemente corrí. Pasillo abajo, pasando el vestíbulo, saliendo por las puertas rotas hacia la maleza, al aire libre que parecía una mentira porque la oscuridad exterior tampoco era segura. Me ardía el costado. Cada respiración era un cuchillo. El mundo se reducía al sonido de mis propios pies y el húmedo golpeteo de la sangre contra la tela. Detrás de mí, lo oí. No eran pasos. Un suave roce, como clavos sobre cemento. Luego una voz, distante pero clara, usando la voz de Eli como si fuera un truco que quería presumir. «Espera, amigo». Casi miré hacia atrás. Casi. En cambio, corrí más fuerte, llorando sin querer, porque mi cuerpo no tenía otra forma de deshacerse del miedo. Me estrellé contra la valla donde se había cortado la cadena. Salí al carril de servicio de grava y seguí adelante, tropezando, con los pulmones ardiendo. Mi coche estaba aparcado más adelante, junto al desvío, y no sé cómo llegué allí sin desmayarme. Abrí la puerta de golpe, me dejé caer en el asiento del conductor y la cerré con tanta fuerza que se me resbaló el dedo del botón. Entonces me quedé allí sentado, temblando, mirando el edificio abandonado a través del parabrisas. Durante un buen rato, nada se movió. Ninguna silueta en la puerta. Ninguna silueta en las ventanas. Solo el edificio, oscuro y vacío, como si no se hubiera comido a mi mejor amigo. Mi teléfono estaba en el asiento del copiloto. Lo agarré con manos temblorosas y llamé al 911. La llamada se realizó. Contestó un operador. Al principio no podía articular palabra. Respiré en el teléfono como si me estuviera ahogando. Luego lo forcé a salir, tartamudeando, confusamente. ¿Hay alguien ahí dentro, mi amigo, él? Volví a mirar el edificio, intentando mantener la vista fija en algo real. Y fue entonces cuando vi una cara en la ventana del segundo piso. No era papel tapiz. No era pintura descascarada. Una cara. Apretada contra el cristal. Suave. Sin rasgos distintivos en la oscuridad, salvo por la insinuación de unos ojos, el asomo de unos dientes, la idea de una boca que no necesitaba labios. Me miraba fijamente,
sin moverse. Y en mi cabeza, no en el teléfono, ni en el coche, ni en el aire, oí la voz de Ellie, perfectamente, como si se asomara desde el asiento trasero. Dile que entren. Metí la pata y dejé que mis neumáticos escupieran grava tan dura como chispas. No paré hasta llegar a la primera calle principal con farolas y otros coches. Entré en una gasolinera, entré al baño a trompicones y me levanté la camisa. Las marcas de garras en mis costillas eran profundas. No fatales, pero lo suficientemente profundas como para que la piel que las rodeaba ya hubiera empezado a hincharse, irritada y roja. 3 líneas largas como una firma. Las limpié lo mejor que pude y las envolví en papel absorbente y esparadrapo, porque eso es lo que haces cuando tienes 17 años, sangras y tratas de no desmoronarte delante de desconocidos. Cuando la policía finalmente me encontró, les conté todo. Fueron al edificio. Encontraron la oficina. Encontraron sangre. No encontraron a Ellie. No encontraron ningún cuerpo. Me dijeron que quizá fue una broma que salió mal. Quizá mi amigo corrió y entré en pánico. Quizá me corté con un cristal roto. Lo dijeron con ese tono cauteloso que usan los adultos cuando quieren hacerte sentir estúpido sin llamarte estúpido. Una semana después, recibí un mensaje de un número desconocido. No era texto. Solo un vídeo. No quería hacer clic. Lo hice de todos modos. Eran imágenes borrosas del interior de esa oficina, la del tablero de corcho y el archivador. La grabación del teléfono de Ellie. El vídeo se congeló justo antes de que el hombre desollado entrara en escena. Luego, lentamente, la cámara se movió sola, como si alguien tomara el teléfono y la apuntara directamente al lente. Un rostro llenó la pantalla. Sin piel. Sin párpados. Mostrando los dientes. Y la voz de Ellie, perfecta y cercana, susurró. Vuelve. Aún no hemos terminado.